Mi nombre es Isabella, tengo 35 años y hasta hace poco trabajaba como maestra de primaria. Mi vida dio un giro inesperado cuando mi esposo Robert, heredero de una importante firma de inversiones, decidió que ya no era lo suficientemente sofisticada para él. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Robert contrató a Vanessa como su nueva secretaria ejecutiva. Alta, elegante y proveniente de una familia adinerada, Vanessa era todo lo que yo no era. Deberías ver cómo maneja las reuniones con los clientes, comentaba Robert constantemente. Conoce todos los vinos, todos los restaurantes de moda. Yo solo sonreía, recordando cómo nos habíamos enamorado en la universidad, cuando él era solo un estudiante más y yo daba clases particulares para pagar mis estudios. Los cambios fueron sutiles al principio. Robert comenzó a llegar tarde a casa, siempre con la excusa de reuniones importantes. Luego empezó a criticar mi forma de vestir, mi trabajo, incluso la forma en que hablaba. ¿No podrías esforzarte un poco más?, me decía. Mis socios esperan cierto nivel de sofisticación. El punto de quiebre llegó durante la cena de aniversario del abuelo de Robert, el fundador de la empresa familiar. Como era tradición, toda la familia se reunió en la mansión del abuelo George. Yo llevaba un vestido nuevo, tratando de cumplir con las expectativas de Robert. Para mi sorpresa, Vanessa también estaba allí. La invité como mi asistente, explicó Robert. Necesitamos discutir algunos asuntos de negocios. Durante la cena, Vanessa se sentó al lado de Robert, susurrándole constantemente al oído y riendo de chistes privados. El abuelo George, sentado a la cabecera de la mesa, observaba todo con una expresión indescifrable. Isabella, me llamó Vanessa desde el otro lado de la mesa, su voz dulce pero sus ojos fríos. Debe ser interesante ser maestra de primaria. Aunque supongo que no tienes mucho de qué hablar en estas reuniones de negocios. Antes de que pudiera responder, Robert intervino. Vanessa tiene razón. A veces me pregunto si no deberíamos. ¿Si no deberías qué, Robert?, preguntó el abuelo George, hablando por primera vez en la noche. Si Isabella no estaría más cómoda en un ambiente más acorde a sus intereses, completó Robert. El silencio cayó sobre la mesa. El abuelo George se limitó a tomar un sorbo de su vino, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. 2 semanas después, Robert llegó a casa con papeles de divorcio. Lo siento, Isabella, pero necesito a alguien que pueda ser una verdadera compañera en mi mundo. ¿Te refieres a Vanessa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella entiende el negocio, entiende mi posición. Tú eres demasiado simple. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, recibí una llamada inesperada. Era el abogado del abuelo George. El señor Hamilton quiere verte mañana, dijo. Es sobre el testamento. ¿El testamento? Pero el abuelo George está vivo. Solo ven, por favor. Y no le digas a nadie sobre esta reunión. Al día siguiente, me encontré en el despacho del abuelo George. Para mi sorpresa, él estaba allí, junto con su abogado. Isabella, dijo el abuelo, su voz más débil de lo que recordaba. Necesito mostrarte algo. El abogado sacó un documento amarillento. Este es mi testamento original, explicó George. Lo escribí hace 15 años, cuando Robert te conoció. ¿Sabes por qué elegí a Robert como mi sucesor en la empresa? Negué con la cabeza. Porque cuando te conoció, cambió. Dejó de ser el niño mimado que solo pensaba en gastar dinero. Empezó a trabajar duro, a preocuparse por otros. Tú lo hiciste mejor persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposa, la abuela de Robert, era maestra, como tú. Nos conocimos cuando yo era pobre. Ella me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. El abogado intervino. El testamento establece que si Robert se divorcia de usted sin una causa justificada, como infidelidad o abuso, perderá su posición como heredero de la empresa. Mi corazón se detuvo. Pero no quiero arruinar a Robert, protesté. No lo harás, respondió el abuelo George. Lo salvarás de cometer el peor error de su vida. La noticia del testamento debía mantenerse en secreto, pero los acontecimientos se precipitaron cuando Robert organizó una cena en un restaurante exclusivo para anunciar oficialmente nuestro divorcio y su relación con Vanessa. Quiero hacer esto de la manera correcta, dijo mientras me entregaba la invitación.
Toda la junta directiva estará presente. ¿Quieres humillarme públicamente?, pregunté. Quiero que todos entiendan que esto es una transición profesional tanto como personal, respondió, ajustándose la corbata. Vanessa será una mejor imagen para la empresa. El abuelo George también fue invitado. Llegó temprano al restaurante y se sentó a mi lado, apretando mi mano bajo la mesa. La cena comenzó con Robert golpeando suavemente su copa de champán. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó. Como saben, los últimos meses han traído cambios significativos a mi vida. Isabella y yo hemos decidido tomar caminos separados. Vanessa, sentada a su lado, sonreía triunfante. A veces, continuó Robert, debemos tomar decisiones difíciles por el bien de la empresa. Necesitamos evolucionar, adaptarnos a un nivel más elevado. Fue entonces cuando el abuelo George se puso de pie, su figura imponente a pesar de su edad. Hablando de la empresa, interrumpió, creo que es el momento adecuado para discutir algunos asuntos legales. Robert frunció el ceño. Abuelo, este no es el momento. Al contrario, el abogado del abuelo apareció desde una mesa cercana con un portafolio. Es exactamente el momento. El ambiente en el restaurante cambió instantáneamente. Como presidente del consejo, continuó George, tengo la obligación de informar sobre cualquier cambio significativo en la estructura de liderazgo de la empresa. Vanessa se inclinó hacia Robert, susurrando algo en su oído. Él palideció. Robert, dijo George, su voz firme, ¿recuerdas la cláusula especial en mi testamento? La que escribí el día que me presentaste a Isabella. ¿Qué cláusula?, preguntó Vanessa, su sonrisa desvaneciéndose. El abogado comenzó a leer. En caso de que Robert Hamilton se divorcie de Isabella Torres sin causa justificada, como infidelidad o abuso por parte de ella, perderá automáticamente su posición como heredero de Hamilton Investments, así como todas las acciones y beneficios asociados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto es ridículo, exclamó Vanessa. No puede hacer eso. De hecho, puedo, respondió George. La empresa sigue siendo mía, y el testamento está debidamente registrado y notariado. Robert se levantó, temblando. Abuelo, por favor. Siéntate, Robert, ordenó George. Aún no he terminado. Sacó otro documento. Este es el informe de los investigadores privados que contraté cuando empezaste a cambiar. Tengo pruebas de tu relación con Vanessa, de cómo planearon esto juntos, de cada reserva de hotel, cada transferencia de dinero. Vanessa se puso pálida. Señor Hamilton, ¿puedo explicar? ¿Explicar cómo manipulaste a mi nieto? ¿Cómo planeabas usar tu posición en la empresa para tomar control gradualmente? George se volvió hacia los miembros de la junta directiva. Señores, en sus carpetas encontrarán copias de emails donde la señorita Vanessa discute con su padre cómo planean tomar control de ciertas divisiones de la empresa una vez que Robert sea el CEO. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar mientras revisaban los documentos. Esto es una invasión de privacidad, gritó Vanessa. No cuando se trata de proteger los intereses de la empresa, respondió el abogado. Robert parecía completamente derrotado. ¿Por qué, abuelo? Porque te estás convirtiendo en el tipo de persona que juré que nunca dirigiría esta empresa, respondió George. Alguien que valora las apariencias sobre la sustancia, que traiciona a las personas que lo aman por ambición. Se volvió hacia mí. Isabella, lamento que hayas tenido que pasar por esto. Pero hay algo más que necesitas saber. George miró directamente a los ojos de todos los presentes antes de continuar. Isabella no solo ha sido una esposa ejemplar, dijo. Ha estado secretamente involucrada en nuestro programa de responsabilidad social corporativa durante los últimos 3 años. Robert me miró confundido. ¿Qué? El abuelo George sonrió. Mientras tú estabas ocupado en cenas de lujo con Vanessa, Isabella usaba su experiencia como maestra para diseñar y supervisar nuestro programa de educación financiera para escuelas de bajos recursos. Un programa que, por cierto, ha mejorado significativamente nuestra imagen corporativa. El abogado distribuyó más documentos. El programa que Isabella desarrolló ha beneficiado a más de 10.000 niños, continuó George. Ha generado más publicidad positiva que todas las galas benéficas de los últimos 5 años combinadas.
Vanessa intentó interrumpir, pero George la silenció con una mirada. Y hay más. Isabella, ¿por qué no les cuentas sobre el fondo de becas? Tomé aire profundamente. Hace 2 años, sugerí crear un fondo de becas para estudiantes de las escuelas donde implementamos el programa. Hasta ahora, hemos ayudado a 50 estudiantes a acceder a la universidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Robert, su voz apenas un susurro. Lo intenté, respondí. Pero siempre estabas demasiado ocupado con Vanessa y tus reuniones importantes. George se aclaró la garganta. La junta directiva tiene una decisión que tomar. Podemos mantener el liderazgo actual, con Robert y sus nuevas prioridades. O podemos hacer un cambio. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó uno de los directores. Propongo que Isabella tome el control del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, con un asiento en la junta directiva. En cuanto a la sucesión de la empresa. No puedes hacer esto, gritó Vanessa. Ella es solo una maestra. Una maestra que ha generado más valor para esta empresa que tú, respondió George. Y sí, puedo hacerlo. De hecho, ya está hecho. Sacó un último documento. Hace un mes, transferí el 30% de mis acciones a un fideicomiso controlado por Isabella. Son irrevocables. El caos se desató en el restaurante. Vanessa salió corriendo. Robert intentó seguirla pero se detuvo a medio camino, paralizado entre su ambición y su vergüenza. En los meses siguientes, las cosas cambiaron drásticamente. Robert finalmente admitió su error y comenzó terapia. Vanessa renunció y, según los rumores, está buscando otro ejecutivo adinerado para manipular. El programa educativo se expandió a nivel nacional. Resulta que mi simplicidad como maestra era exactamente lo que la empresa necesitaba para conectar con la comunidad. Un año después, estaba en mi nueva oficina cuando Robert pidió verme. Lo siento, dijo simplemente. Fui un idiota. Sí, lo fuiste. El abuelo tenía razón. Me olvidé de quién era, de lo que realmente importa. Y ahora lo recuerdas. Estoy tratando, sonrió tristemente. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Ya lo hice, respondí. Pero eso no significa que volvamos a estar juntos. Lo sé, asintió. Solo quiero una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor persona. Como cuando nos conocimos. Empieza por ser honesto contigo mismo, sugerí. El dinero y el estatus no traen felicidad. Tú más que nadie deberías saberlo ahora. Hoy, 2 años después, la empresa ha cambiado. Nuestro programa educativo se ha convertido en un modelo para otras corporaciones. Robert trabaja en una de nuestras fundaciones, comenzando desde abajo, aprendiendo humildad. El abuelo George sigue siendo mi mentor, aunque ahora pasa más tiempo jugando con su nueva bisnieta. Sí, conocí a alguien, un profesor de matemáticas que entiende el valor de la educación y la simplicidad. Como le digo a mis estudiantes en el programa, el verdadero éxito no se mide en dólares o títulos elegantes. Se mide en las vidas que tocas, en la diferencia que haces. Y a veces, las personas más simples son las que pueden hacer la diferencia más profunda.